clase dictada el 16 de noviembre de 1972, a solo 15 horas antes del anunciado retorno del tirano prófugo. Y cuando, a pesar de todo, la caballería entrerriana decidió la victoria para el ejército de Urquiza, Urquiza ordenó la retirada. Y entonces ese ejército, derrotado por su propio jefe, regresó a Entre Ríos clamando contra el traidor Urquiza. Los mismos hombres, comenzando por López Jordán, que lo idolatraban hasta ese momento. Y Urquiza murió asesinado por su propia gente. Hay una justicia en ese hecho. Tenía que ser así. Este es un hecho histórico. Cuando Roosevelt necesitó meter a Estados Unidos contra la voluntad de todo el pueblo en la Segunda Guerra Mundial, no vaciló en dejar a los jefes de Pearl Harbor sin la información que él tenía a través de los telegramas secretos descifrados de los mandos japoneses. Él sabía con 24 horas de antelación que Pearl Harbor iba a ser atacado. Y le ocultó a los jefes militares y navales de Estados Unidos de las islas que eso iba a ocurrir. Y llevó a la muerte y al deshonor a los propios yanquis y a la destrucción de la escuadra del Pacífico, para justificar de ese modo el ingreso de Estados Unidos en la guerra, con la aprobación de ese mismo pueblo que no la quería. Eso está ya aclarado oficialmente. Cualquiera puede leer el libro del almirante Teobald, que fue una de las víctimas sacrificadas por esa indignidad, publicado por el Círculo, la biblioteca del Círculo Militar acá. De manera que muchas veces en la historia se han consumado hechos como este, que está desarrollándose delante de nuestros ojos. Muchas veces se han hecho estos pactos siniestros, presididos por esos poderes tenebrosos, esos poderes del judaísmo internacional, de la masonería, del comunismo. Y ustedes ven cómo eso que se llama la sinarquía, que es la integración de todas estas cosas tenebrosas, está en plena realización. Ustedes ven el idilio entre Washington y Moscú y Pekín. Esta coexistencia pacífica, todo eso es obra de los mismos poderes que han sellado este convenio entre Lanusse y Perón. Esto es una cosa convenida, arreglada, donde participan todos los poderes de difusión, de comunicación, de propaganda. Porque hay cosas que son inconcebibles, que usted no las puede interpretar de otro modo. Pero los hechos que vienen también van a ser realmente tan tremendos y pavorosos como es tremenda y pavoroso este engaño, esta mentira, esta ficción que estamos viviendo. Porque hay una cosa que cualquier persona de sentido común comprende. El peronismo es una cosa indivisible de dos factores. El peronismo es indivisible de Perón. Por eso Perón ha sido traído, forzado a venir, porque es el único que puede aglutinar esa masa
de apetitos, de pasiones y de intereses que se disgregarían en 1000 pedazos. Y segundo, el peronismo es indivisible del revanchismo. Ese aire dependa de la paz que ponen en este momento, alterado tan solo por las palabras imprudentes del señor Galimberti. Ese aire dependa de la paz, es a los efectos de crear las condiciones para llegar dulcemente al poder. Hay dos maneras de llegar al poder, dulcemente y violentamente. La manera dulce es el sufragio universal. Son las elecciones garantizadas. ¿Quién ataja al peronismo por esa vía? Y además, Perón va a ser necesariamente el candidato, porque se lo va a imponer su gente. Y si él rehúsa, corre el peligro de que el ídolo pase a ser el traidor para la propia gente suya. Esa es la realidad. Corre ese peligro. Y sobre todo si aparece claro el carácter de cosa convenida, de cosa arreglada de antemano. Para la gente, lo que a uno ve, lo vea su propia gente. Y sobre todo si ve coartados los caminos de ese revanchismo que es la verdadera pasión que alienta en los peronistas. Y pienso sinceramente que el que diga otra cosa falta la verdad, conscientemente o porque es un estúpido, o porque es un cómplice de esto mismo. Por otra parte, detrás de esa masa peronista está la subversión marxista, que esa se va a encargar de incentivar y exasperar todos los odios, todos los resentimientos. Eso es ineludible, es inevitable. Y el propio Perón, en el mensaje que manda al pueblo desde Roma, le dice: vamos a agotar todos los medios pacíficos, porque para la violencia siempre hay tiempo. Son sus palabras textuales que ustedes pueden leer. Ustedes se dan cuenta lo que significa que las organizaciones llamadas especiales de terroristas, que aparecen vinculadas oficialmente al movimiento peronista y al justicialismo, puedan mandar comunicaciones al pueblo diciéndoles que van a suspender desde el día de hoy, suspenden las actividades terroristas, los asesinatos, las destrucciones, los robos, mientras esté aquí el líder del justicialismo. Es el mensaje incluso que mandaron por medio de ese industrial italiano que secuestraron. Es una cosa inaudita. Yo pienso en todos los agentes del orden muertos, asesinados, en todos los que han pagado con su vida frente a estos terroristas. Esa indiferencia, ese desprecio, esa adulación, ese servilismo que nosotros vemos desarrollarse ante nosotros. La inmensa mayoría de ustedes este problema, lógicamente, no pueden tener la visión que tengo yo, porque ustedes o no habían nacido o eran niños pequeños cuando nosotros hemos asistido a cosas realmente tenebrosas, a un verdadero misterio de iniquidad, como se ha vivido en el país, sobre todo en los últimos años del peronismo. La gente ha vivido temblando
en una angustia permanente, bajo una amenaza constante. Se cometieron los mayores crímenes contra las personas, se asesinaba impunemente, se torturaba impunemente, se cometían los atropellos mayores, y sobre todo esos atropellos de los actos de adulación y servilismo. Yo muchas veces les he referido, mi padre vivía frente a el Consejo Deliberante, en una casa de departamentos, ahí en la avenida Diagonal Roca. Y desde la ventana he visto los claustros de profesores universitarios en fila de a uno en fondo, para ir a rendir culto y tributo al cadáver de Evita, que estuvo 30 días así, y no faltaba ninguno. Recuerdo entre esos profesores a una figura tan eminente y destacada como Ángel Batisteza, yendo en ese cortejo. Estaban todos, y durante un mes los porteros vigilaban a sus superiores, a los maestros, a las directoras. Los suboficiales denunciaban a los jefes. Se vivía en un clima de horror. Cada barrio tenía su jefe de manzana. Nosotros hemos vivido en ese clima. Y la caída de Perón fue un verdadero milagro. Fue algo también del Espíritu Santo. Porque Perón humanamente tenía fuerza sobrada para aplastar el insignificante movimiento considerado desde el punto de vista humano que encabezó Lonardi en una decisión realmente heroica. Un puñal. La inmensa mayoría del ejército y las Fuerzas Armadas permanecieron leales al gobierno. El gobierno tenía la CGT íntegra en sus manos, organizada, disciplinada, preparada. Tenía todos los medios, y esos medios quedaron paralizados. No pudieron actuar, no actuaron. Y empezando por el propio Perón, no actuó. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió un milagro, obra de Cristo. Es Cristo que obró eso. A partir del 16 de junio el gobierno estaba derrotado definitivamente. Pero ¿qué pasó? Como les decía el otro día, ¿qué pasó enseguida que cayó Perón? Cristo fue traicionado. En primer término por los cristianos, no por los enemigos. Recuerdo conversando en aquellos días de angustia, habíamos tenido la gran alegría de esa liberación, de esa cosa monstruosa, de ese leviatán monstruoso en que se había ido convirtiendo el Estado y el régimen. Y frente al silencio de la Iglesia humana, al silencio de los católicos, me acuerdo que conversando con el doctor José Ignacio Olmedo, cuyo hijo sacerdote estaba en la curia como censor ya eclesiástico, él le inquiría, pero ¿cómo es posible que la jerarquía no haga nada, no se movilicen los católicos para reclamar los derechos de Cristo, para que vuelva Cristo a las escuelas, para que se anule la ley de divorcio?
la indiscriminación de los hijos, en fin, todas esas leyes que se fueron votando en los últimos tiempos de Perón, entre gallos y medianoche. ¿Cómo es posible que los cristianos no salgan a pedir por Cristo? Y entonces parece que dijo, entrevistándolo al cardenal Copelo, le dijo al cardenal, no es posible, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, porque hay un pacto. Y dice, ¿ese pacto con quién era? ¿Qué pacto? ¿De qué pacto se podía tratar? El mismo que ahora produce estos hechos. Una cosa siniestra, masónica. Fíjense que el doctor de Doro y Magni, miembro de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral, entregó las universidades a las hordas reformistas, les permitió todos los actos de vandalismo que quisieron cometer, y sobre pretexto de antiperonismo eliminar a los peronistas, se adueñaron de todo, echaron a quien quisieron, pusieron a quien quisieron, y el señor José Luis Romero fue el primer rector de la Universidad de la Libertadora. Y al mismo tiempo restablece la ley de enseñanza laica 1420. Estos son hechos, yo me estoy refiriendo a hechos. Y el propio Lonardi, antes de ser echado, firmó la aprobación de los estatutos de la masonería. Nosotros en Combate hemos publicado todo esto en aquellos tiempos. Entonces, no ve la continuidad. Ayer, en mi instituto, en la sala de profesores, en una hora que yo no tenía clase, un joven preceptor que está estudiando, que es egresado de ahí, que está estudiando historia, profesorado de historia, dice, bueno, dice, a mí hay algo que me impresiona, es este misterio de la historia. Este misterio de que Perón, desterrado 18 años, aparezca en esta vigencia, en esta presencia, en el corazón del pueblo. Entonces yo le dije, pero aquí no hay ningún misterio, hay una cosa que es clara como la luz del día. Cuando Perón es eliminado, siendo él la expresión más pura y plena de la voluntad popular que ha existido en la patria, porque cuando Perón cayó, era tan popular como es ahora. La inmensa mayoría de los argentinos estaba con él. Había aceptado el incendio de las iglesias, las blasfemias, los ataques más brutales contra Cristo, contra la patria. Cuando se incendiaron los templos, los incendiarios actuaban custodiados y protegidos por las tropas del ejército. Y lo que saquearon y destruyeron eran templos que además eran monumentos históricos de la nación, como Santo Domingo y San Francisco. Entonces, cuando uno ha asistido a todo eso, y realmente la gente seguía adicta, y el ejército continuó adicto, hubo un pequeño resto, no la masa, no la mayoría, no el número, que pudo liberar al país de ese régimen y de ese personaje. Pero inmediatamente los mismos poderes ocultos
lo habían gobernado y conducido a Perón, gobernaron y condujeron a los gobiernos libertadores, con un cambio de nombres. No podía ser el masón de alto grado Teixeira, pero apareció un personaje que se llamaba Buzo en el mismo lugar de él. Los jefes militares liberales que no habían expuesto, que no habían luchado contra Perón, fueron llevados a todos los altos mandos por Lonardi y por Bengoa. Y los jefes católicos y nacionalistas que habían luchado al lado de Lonardi, como el entonces coronel Agustín de la Vega, fueron dejados en retiro y ascendidos en retiro. ¿Cómo no lo iban a echar a Lonardi 45 días después si él se había rodeado, junto con el general Bengoa, de todos los hombres que necesariamente lo iban a eliminar? El que preparó su destitución fue él. Esos son los hechos que nosotros hemos vivido y denunciado permanentemente en aquel tiempo. Era tan grande la necedad que crea ese populismo, que es la única cosa arraigada en la mentalidad y en el corazón de los argentinos, sean militares, sacerdotes o civiles, ilustrados o sin ilustración, que hacía que la gente razonara del modo más increíble. No solamente las declaraciones oficiales hablaban de que Perón había sido arrojado por la voluntad del pueblo, por la inmensa mayoría, que la revolución libertadora era la expresión pura de la voluntad popular. Usted oía eso. Un amigo mío que había sido un gran amigo, un capitán de navío que no voy a nombrar porque se ha muerto, que ya ocupaba un cargo en el directorio del Banco Industrial como representante de la Marina, me decía, pero no, Jordán, muerto el perro se acabó la rabia, pero mismo ha terminado. Los peronistas se van a distribuir en los distintos partidos, en las distintas agrupaciones. Y claro, uno pasaba como un profeta de desgracias. Y la gente podía pensar, a este porque lo dejan echar, porque la revolución libertadora fue tan rigurosa conmigo como Perón. Entonces te habla en el fondo por resentido. Él te está diciendo que el peronismo revive y revive porque no se puede de ninguna manera hacer una revolución contra un gobierno que es la expresión más pura de la voluntad popular e invocar esa voluntad popular. Y el retorno a hacer lo que el pueblo quiere, lo que esa voluntad del pueblo quiere. Usted no puede hacer esas invocaciones del más grosero espíritu dialéctico. Usted no puede utilizar la contradicción como regla de la identidad, de la realidad y de la verdad. No puede. Y no solamente esto, digamos, en la retórica oficial, en la propaganda, sino que en todos los institutos militares se empezó a formar a los oficiales y luego a los oficiales de Estado Mayor en el criterio de que las Fuerzas Armadas existen como brazo armado de la voluntad popular, de la soberanía popular, de la Constitución. Porque se hace una confusión deliberada
entre soberanía política y soberanía popular. Se las confunde. En el espíritu de la inmensa mayoría de los argentinos, civiles, militares y eclesiásticos, hay una confusión entre estos dos conceptos. Y el sentido de la soberanía política está subsumido en la soberanía popular. La gente olvida los hechos más elementales de la historia. La soberanía política, o sea, el señorío sobre todo lo propio de una comunidad, se ha conquistado, como 100 veces lo hemos dicho, a lo largo de la historia por medio de las armas. O sea, por el pueblo, sí, pero por el pueblo, por una parte del pueblo, constituida en ejército, organizada, disciplinada y jerarquizada como ejército. Son los defensores naturales de la nación. Y esa soberanía política, ese señorío se ha conquistado a través de una justa guerra de la independencia y se ha defendido en guerras internacionales y en guerras civiles. En la Argentina costó 50 años, porque la lucha por la independencia argentina, por la soberanía política de la nación argentina comenzó en 1806 y 1807. Porque frente al invasor extranjero y hereje, o sea, la Inglaterra protestante, se constituyeron en Buenos Aires, que no lo sabía, los primeros cuerpos militares propiamente dichos, sea de nativos y de españoles, o sea, de españoles. Y sobre la base de esos cuerpos militares que asumieron la defensa de la nación, se produjo el pronunciamiento de Mayo, como todo el mundo lo sabe. Y el pronunciamiento de Mayo fue un pronunciamiento político frente a otro invasor extranjero que se había adueñado de la metrópoli, que era Napoleón. No quedaba más alternativa que aceptar a Napoleón o asumir la propia conducción política. Y se decidieron por eso. ¿Y quién lo decidió? Lo decidió la multitud, lo decidió el número, lo decidió la mayoría en asambleas tumultuosas, en la plaza o en los círculos. No, lo decidió el ejército, que es una parte del pueblo, la parte encargada naturalmente de la defensa de esa soberanía política, que comprende todas las esencias constitutivas de una nación. Y luego fueron sucesivos ejércitos, claro que surgían del pueblo, claro que son una parte del pueblo, pero la parte del pueblo que se constituye para esa misión específica, que es la conquista y la defensa de la soberanía política, o sea, del señorío sobre todo lo propio, del derecho a conducirse, a tener una responsabilidad histórica, a cumplir un destino nacional. Ese es el sentido de la soberanía política y esa es la misión de las armas. Y luego esa misma soberanía conquistada en los campos de la batalla fue defendida en los tiempos de la Confederación Argentina, donde la Argentina afrontó 3 guerras internacionales. La guerra contra Santa Cruz, es decir, contra Bolivia y Perú, unidos y conducidos por el mariscal Santa Cruz. Y la guerra con Francia y con Inglaterra, y con Francia e Inglaterra juntos. Y fue entonces cuando la Argentina firmó los tratados internacionales más honrosos de nuestra historia, que son los que menos se comentan a las generaciones que van llegando.
Y la Argentina, en los diarios de Europa, en los parlamentos ingleses y franceses, era la gran Argentina. Después de esa época, hasta ese momento, la soberanía popular no había existido nunca. Ni en la letra, ni en el espíritu, ni en los hechos. Lo que había existido era la vergüenza argentina, el valor argentino y la decisión argentina. Y cuando es derrotado Rosas, entonces se produce, copiándola del extranjero, una constitución que, como decía Alberdi, como dice Alberdi en las bases, surgió la Constitución como surgen los palacios, con una varita mágica de las hadas, de la noche a la mañana, como se copió entera, sin tener en cuenta para nada la realidad nacional. Se copió de Estados Unidos, nos dieron la Constitución. Y esa Constitución, hecha con prescindencia de la realidad nacional, y en función de la conducción económica del país por la poderosa Inglaterra, esa Constitución, y a pesar de todo, tiene un artículo 30 que dice: esta Constitución puede ser cambiada en todo el país. Quiere decir que para los padres de la Constitución, no de la patria y de la soberanía, esa Constitución era una ley de circunstancias, no era una ley fundamental, porque una ley fundamental, la palabra misma lo sugiere, es una ley permanente, como la ley natural. La ley natural es una ley fundamental. Pero la Constitución del 53, con las reformas ulteriores, incluida la de Perón del 49, son leyes de circunstancias para los propios padres de la Constitución. Ahora, ¿cómo una ley de circunstancias se puede erigir en dogma? ¿Cómo puede ser que los soldados, los defensores naturales de la soberanía política de la nación, que es la primera verdad y la primera realidad de una nación, cómo puede ser que se definan a sí mismos soldados de la Constitución, brazo armado de la Constitución? Es decir, una ley que mañana puede ser cambiada totalmente. Tiene sentido que usted viva y muera por una cosa permanente que vale siempre lo mismo, que es una razón de vida y de muerte, una razón de ser y de existir. Tiene sentido. Tiene sentido morir por Dios, que es la permanencia misma, la eternidad misma. Tiene sentido morir por la patria, que es una esencia fija e inmutable, que se realiza en la existencia concreta, que es siempre la misma, por eso es siempre la misma la bandera que la expresa. Es la misma siempre, no puede cambiar, porque es la expresión de lo fijo e inmutable de la patria. Usted puede morir por la familia, porque es una cosa esencial, permanente, fundamental. Usted puede morir por un amigo, porque la relación de amistad es una cosa esencial y fundamental. Es una entrega, una donación, un servicio al mejor ser del hombre. Se puede y se debe morir por una mujer que se ama, porque eso tiene un sentido profundo y esencial. Es todo el sentido de la vida del hombre y de la varonía humana. Pero morir, vivir y morir por una ley de circunstancias, es una cosa que no tiene sentido, por una cosa móvil, cambiante, que yo soy de un modo y después de otro. Y bueno, después de la caída del Perón, los oficiales argentinos han sido formados en esa mentalidad, en ese esquema, soldados de la democracia y de la libertad,
soldados de la Constitución, soldados de la soberanía popular. Y la soberanía popular era y sigue siendo Perón. Era Perón cuando los destituyeron a Perón. Continuó siendo Perón a lo largo de estos 18 años y es Perón. Entonces usted se da cuenta de lo que significa, cómo se destruye, cómo se desmoviliza la fuerza encargada de custodiar la soberanía popular, la soberanía política, y derivada a defender la soberanía popular, que es una pura ficción de soberanía, que es a lo sumo un régimen electoral, el más convencional, falso que existe sobre la tierra, porque es un sistema en el cual todas las diferencias de calidad, de función, de responsabilidad entre los ciudadanos desaparecen y todos son reducidos al uno indiferente y el uno se suma al uno. Émile Faguet, un liberal de fines del siglo y comienzo del nuestro, un liberal francés, escribió 2 libros que yo siempre he tenido considerado con una predilección especial, cuyos títulos son la definición misma del régimen de la soberanía popular. Uno se titula El culto de la incompetencia y el otro se titula Continuación del anterior y el horror a la responsabilidad. El régimen de la soberanía popular cultiva estas 2 cosas, la incompetencia y la irresponsabilidad. Es el modo seguro, infalible de asegurar el gobierno de los incompetentes y de los irresponsables. Cuando un país tiene que ser sometido, cuando un país tiene que ser entregado, ese es el régimen ideal. Por eso, a partir de la Revolución Francesa, que significó la entronización del poder internacional del dinero en el gobierno de las naciones, el régimen inevitable es el de la soberanía popular. Y por eso se vuelve siempre de nuevo como el perro de la escritura al mismo vómito, al mismo vómito. Entonces fíjense, se hace una revolución contra un gobierno legal, es para volver a esa misma legalidad, a ese mismo imperio de la soberanía popular. Desde el primer momento ya se está volviendo a ella, invocándola. Y ahora estamos en un proceso más en esa misma dirección. Pero ¿por qué las Fuerzas Armadas aparecen consagradas a la soberanía popular y no a la soberanía política? Por una razón sencilla. Porque en el año 1945 se produjeron 3 hechos que definieron en el orden personal mi destino. 3 hechos. Uno fue la firma de los acuerdos de Bretton Woods, que son el antecedente del Fondo Monetario Internacional. El otro fueron las actas de Chapultepec, que son la entrega de la Argentina al imperialismo del dinero. Todo eso fue obra de Juan Domingo Perón, que ya gobernaba el país en el gobierno de Farc. Y el tercer hecho, el más vergonzoso de los 3, fue la declaración de guerra al eje ya vencido. Ustedes comprenden que las Fuerzas Armadas de la nación eran responsables de ese gobierno, eran el gobierno, y ellas suscribieron esos 3 hechos. Significaba la renuncia a la soberanía política. Y entonces, para justificar y encubrir esa situación, se derivó la misión de las Fuerzas Armadas a la defensa de la soberanía popular.
Y por primera vez en la historia, cuando fue elegido presidente Perón, las Fuerzas Armadas fueron las que custodiaron las urnas de la soberanía popular. Habían renunciado al servicio de la soberanía nacional, de la soberanía política de la nación. Y entonces se consagraron a la defensa de la soberanía popular hasta el día de hoy. Y están en eso. Están en eso. Por eso Perón tiene plena vigencia, no por ningún misterio de la historia, no por ninguna perseverancia y fidelidad de los suyos, porque los más peronistas en el día de hoy son los chiquilines y los jovencitos, que no han visto ni vivido nada de esto que estoy comentando yo. Cualquiera que va a la universidad lo sabe. En los colegios nacionales han tenido que suspender las clases, y en los primarios precisamente por los hechos colectivos de euforia, de histeria colectiva que se venían produciendo todos los días. La marcha se canta en todas partes. Entonces usted comprende que estamos nosotros frente a una cosa que es la consecuencia del principio que se ha sostenido. Porque es infinitamente necio, estúpido, un contrasentido manifiesto, que usted elimine a un gobierno que es expresión pura de la voluntad popular invocando la voluntad del pueblo. Es una cosa que no tiene sentido. Pues esa cosa es lo que ha venido gravitando en estos últimos 17 años. Y el populismo, en el fondo, la soberanía popular, es un fruto puro del ateísmo. Cuando en este proceso de descristianización de la civilización cristiana por los modernos, la soberanía de Dios fue sustituida por la soberanía del hombre. Y la soberanía del hombre se concreta necesariamente en la soberanía popular y en el régimen del sufragio universal. Nosotros estamos frente a una consecuencia pura de este ateísmo universal que se ha ido consagrando universalmente. Por eso hoy, cuando se habla del gobernante, el gobernante gobierna en nombre del pueblo. Y hasta cuando es un gobierno de facto, también invoca al pueblo y busca desesperadamente el apoyo popular multitudinario. En cambio, el gobernante en toda la tradición de la cristiandad fue siempre un delegado de Dios, alguien que gobernaba en nombre de Dios, para el bien del pueblo. En las academias, en las universidades se enseña como una cosa del pasado caduco y definitivamente superado el derecho divino de los reyes y del gobierno. ¿Y qué otro derecho hay que el derecho divino? El derecho natural es un reflejo del derecho divino. El padre de familia, que es otra autoridad natural, como el gobernante, es un delegado también de Dios, del soberano. Gobierna en nombre de Dios para el bien de esa comunidad que es la familia. Y es un padre también el gobernante, porque resulta que la inmensa mayoría de los católicos que rezan el Padre Nuestro se horrorizan de los gobiernos paternalistas, es decir, de aquellos que gobiernan o mandan como padres. Y ellos están invocando todos los días en la oración al Padre que está en los cielos. ¿Y qué otra cosa puede ser aquel que ejerce una autoridad legítima en la tierra sin un reflejo, un delegado de ese Padre que está en los cielos? ¿Y cómo va a gobernar de otro modo que como un padre? Todo gobierno es paternal, por naturaleza.
o por voluntad divina, que es la misma cosa porque el autor de la naturaleza es Dios. Entonces ahora no, el gobernante gobierna en nombre del pueblo, es la expresión de la voluntad del pueblo. Aunque gobierne en contra del bien del pueblo, aunque entregue la patria. Esa es la realidad que estamos viviendo. El populismo tiene su raíz en el ateísmo. La soberanía popular es una consecuencia de la negación de Dios, de la negación de Cristo como Señor de la historia y de los hombres. Por eso vivimos en una época donde la gente se entrega a las corrientes del éxito. Hay una cosa que en medio de todo es para uno una satisfacción y una compensación moral. Ver la persistencia de un puñado de jóvenes a una enseñanza que no tiene posibilidades humanas, concretas, efectivas. No las tiene. Si llega un día a tener una presencia dominante o dominadora, será porque Dios así lo quiere y porque Él es el que conduce la historia. Yo comprendo que los nacionalistas, los católicos, que no tienen una fe intrépida y firme, que no tienen en cuenta la presencia de Cristo en el orden temporal, en lo humano, en la historia, en lo social, en lo político. Yo comprendo que se inclinen hacia el populismo, el socialismo, como vemos nosotros en el día de hoy. Porque el que no tiene la fe en Cristo, lógicamente, ¿en quién va a depositar su confianza o su esperanza? ¿En quién la va a depositar? La va a depositar en la voluntad del pueblo, en las corrientes dominantes que impulsan la historia. Vivimos en una época de masas. El número lo decide todo. El número es el criterio del éxito, el criterio de la verdad, el criterio del honor. Un tribunal militar formado por 5 tenientes generales degrada al general Perón por hechos infames que incluyen hasta un estupro con una menor de 13 años, demostrado y probado. Aparte de la quema a la bandera, la quema a las iglesias, las leyes anticristianas, en fin, todo lo que pasó. Pero el número le quita toda validez a ese tribunal. Y también se la quitan los hombres de armas hasta este momento. Porque ellos también están educados en el culto del número, son soldados de la voluntad popular, que es la omnipotencia del número. Entonces, ¿qué vale un tribunal de honor que firmaron 5 tenientes generales? No vale nada. Y mañana se disponen, al parecer, a custodiar la presencia del mismo hombre que ellos degradaron. Por eso, para mí, el hecho importante de este momento no es las cosas que puedan pasar, eso es lo de menos. ¿Y acaso ahora no pase nada? ¿Acaso? Lo importante es que los militares han renunciado al honor y han puesto en lugar del honor la voluntad de la mayoría del número. También ellos, igual que todos. Yo recuerdo un coronel el año pasado que intervino en ese alzamiento de Julio Lavarría, me dijo, se paró ahí en el medio y me dijo, sí, yo comparto la doctrina, usted sabe. Dice, pero usted no me va a negar. Estaba su mujer y la mía y estaba el doctor Esquiuma presente, de manera que
y está aquí en este momento. Y entonces se paró ahí en el medio y me dijo, usted no me va a negar que el peronismo es una realidad. Es una realidad indiscutible, una presencia que no se puede negar. Si nadie discute esa realidad y esa presencia. Si usted me dice que los peronistas son ciudadanos y que una sana política debe tratar de incorporar para que ellos contribuyan también a servir al bien común, no le discute, pero no con el peronismo. Porque el peronismo es una ideología subversiva, aberrante, plebeya, antinacional y anticristiana, aunque use una retórica cristianada. Entonces no es con su ideología que se lo puede admitir. Y bueno, pero es el número. Estaban ya en la idolatría del soberano, de ese soberano. Han dejado de creer en la soberanía de Dios, han dejado de creer en Dios, han dejado de creer en Cristo como Señor de la historia y creen en ese soberano que Platón describió en el Gorgias. Si ustedes leen el diálogo de Platón que se llama Gorgias, y en la República habla de la muchedumbre, de la multitud, convertida en el monstruo, en la bestia de 1000 cabezas. Y habla de los adulones y serviles de la multitud, donde desaparece la persona de cada uno de los integrantes, y donde no existe la razón, sino la pura pasión. Uno ve lo que es una masa en una cancha de fútbol. Con el mismo espíritu son los que gritan Perón, Perón. Aquí no se trata de decir si es un trabajador, un estudiante, un universitario, un empresario. Todos cuando se colocan en esa actitud de masa, la personalidad se sumerge, desaparece en la muchedumbre. Y el hombre integra esa gran bestia de que hablaba Platón, y se mueve por pasiones e intereses, los que le suscitan, los que le incentivan, sobre todo hoy una propaganda abrumadora, en la misma forma que le hacen tomar a usted el vermú sin sal, repitiéndole vermú y sin sal, y al final ya no hace falta vermú, ya es lo que pide sin sal. Y bueno, lo mismo pasa ahora. En todos los órdenes es así. ¿Qué tiene que ver la persona humana con eso? Y se va produciendo esta especie de socialismo en todos los órdenes. La desaparición del hombre, de la persona en el grupo, en la masa, la desaparición total. Fíjense que el otro día tuve una conversación realmente interesante con un sacerdote, un varón de Cristo y de sabiduría, que es el padre Torres Pardo, que preside a los cooperadores de Cristo Rey. Resulta que él estaba leyendo un libro francés sobre la persona, sobre las personas divinas y la persona humana. Que se vaya a tratar brevemente un problema de teología y metafísica que al parecer nada tendría que ver con estas otras cosas concretas de que he estado hablando. Y sin embargo es el mismo problema. Resulta que este autor francés, este teólogo, apoyándose en que la persona humana es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, y apoyándose en lo que la teología enseña, que lo esencial en las personas divinas es la relación,
Porque evidentemente, en cuanto a la naturaleza, las personas divinas son un solo Dios, una misma naturaleza, una misma esencia. Y la distinción entre esas personas incide totalmente en la relación que guardan entre sí. En esa relación no de jerarquía, sino de procedencia, según la cual el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La esencia de las personas divinas está en la relación. Entonces él traslada por la analogía y por la semejanza esa idea al plano de la persona humana. En consecuencia, la realidad de la persona humana está también en la relación. La persona humana en cierto modo se diluye y se agota en la relación con Dios y en la relación con las otras personas, o sea, con el prójimo. Y desaparece el sentido del supuesto, de la sustantividad de la persona, de lo que se llama la subsistencia, esa sustancia individual completa que es cada persona. Y se resuelve la persona, en rigor, en lo que podríamos llamar la personalidad, su realización, y se agota en esa realización, en esa actuación, el ser de la persona, que es la relación. Este criterio, él leyendo a este autor, esto le había chocado y le había impresionado. Y entonces tratamos este tema. Yo hacía mucho que no estaba vinculado a ese tema, pero fue una conversación que me permitió actualizar viejas, antiguas lecturas y reflexiones sobre este problema, sobre todo en Santo Tomás, en cuyo tratado de Cristo de la Suma Teológica está esto tratado con finura y con extensión y profundidad. ¿Qué significa? En primer lugar, es evidente que entre la persona humana y las personas divinas hay una distancia infinita. En nuestra, digamos así, en nuestro razonar lo que la fe nos revela, en ese tratar, digamos así, de desplegar en un discurso, en un análisis humano, este misterio inabordable de la revelación, esta realidad de Dios que es uno y es tres personas a la vez, una sola esencia, una sola naturaleza divina. Si yo traslado así literalmente aquel que es una imagen, y una imagen lejana y remota, y que es de suyo un ser finito y un ser individual, incluso con la individuación que le da la materia, que le da el cuerpo, que le da la carne, corre el peligro precisamente de jugar en la interpretación de la persona humana eso que, digamos así, a la luz de la fe puedo yo, digamos así, discernir en las personas divinas. Pero ¿cuál es el sentido de resolver la idea de subsistencia individual, este carácter que tiene cada uno de nosotros de ser una persona incomunicable, intransferible, y que tiene como persona un destino eterno,
¿Qué significa resolverlo en las relaciones? Agotarlo en la vida de relación. Significa precisamente hacer desaparecer la persona en lo social, en el grupo, en la relación con los otros. Es decir, significa anular la persona como sustancia individual, completa, incomunicable, intransferible, que tiene una individualidad que es suya y confundirla con el desarrollo, que puede ser un desarrollo rico, pleno, o un desarrollo pobre, mediocre. Porque uno sigue siendo persona, aunque sea un degenerado, aunque sea un degradado, sigue siendo persona. Y sigue siendo persona aunque sea una personalidad cumplida, una personalidad lograda. La persona usted no la pierde nunca, el carácter de persona, aun cuando en el desarrollo de su personalidad usted malogre, frustre o degrade. Usted sigue siendo una persona. Y usted sigue siendo una persona cuando se realiza plenamente. Pero hay una especie de tendencia, aún en ese plano teológico, a disolver la sustantividad, la subsistencia individual de la persona humana, a resolverla en la vida de relación. Por eso ahora todo es sociodrama, sociometría. Y el hombre se lo considera en el grupo y en función del grupo. Y cada vez más se tiende precisamente a apartar la mirada de esa subsistencia intransferible de cada persona y resolverla en la vida de relación, sobre pretexto que de ese modo estamos reflejando del mejor modo de ese original, ese modelo del cual somos imágenes que es la Santísima Trinidad. Existe una tendencia socializante que la abarcamos en todos los terrenos, Nunca se ha exaltado más a la persona humana y a la personalidad como ahora, y nunca se la ha tratado de devorar y disolver como en este momento, en todos los terrenos. Esta tendencia socializante la advertimos en todos los órdenes. Y es una confabulación contra la realidad de la persona. La persona que somos cada uno de nosotros, con un destino personal intransferible, es hecha para la eternidad. Claro está que para realizarnos necesitamos de los demás y sobre todo de Dios, para realizar nuestra personalidad. Sobre la raíz, la base y la sustentación de esa persona que somos cada uno de nosotros. Pero esa persona es la realidad individual, la realidad incomunicable e intransferible de cada uno de nosotros. Yo para cumplir, para realizarme, para lograrme, necesito, claro está, necesito ante todo de Dios, de la relación con Él y de la relación con los demás. Pero en esas relaciones no se agota mi ser, ni siquiera ante Dios, porque nos está enseñado en la fe que el hombre, en los bienaventurados, aquellos que van a participar de la unión en la contemplación amorosa de Dios y en la luz misma de Dios,
Esos todavía conservarán por la eternidad su individuación, su subsistencia personal. No se van a resolver en Dios, no se van a confundir con Él. Esto es lo que significa la idea de persona. No se agota ni en los actos, como diría Max Scheler, ni se agota en las relaciones, aunque necesite de los actos y de las relaciones para realizar su personalidad. Esta tendencia socializante, monstruosa, aberrante, que denunció Pío XII, yo lo cito en el nacionalismo argentino. Pío XII señala esta cosa monstruosa, esta tendencia monstruosa en todos los órdenes a resolver la persona en lo social, en lo común, en el grupo. Lo vemos en todos los terrenos. Y este es el gran problema. Este es el verdadero problema. La política no puede ser ni individualista al modo del liberalismo que la ha levantado sobre el hombre egoísta, es decir, sobre el hombre que se reserva entero para sí mismo. Ni tampoco la política puede ser socialista, en el sentido del hombre que es resuelto, que se resuelve, que es fundido y confundido con lo social, con lo multitudinario. El hombre no es ni el individuo egoísta, ni es lo social, no es el hombre social. El hombre es la persona, hecha imagen y semejanza de Dios, que para desarrollar sí, para realizarse sí, como personalidad, necesita de Dios en primer término y necesita de los demás. Eso es así. Bueno, yo ahora me fui a esta temática porque me pareció interesante en medio de este histerismo colectivo que pudiéramos compartir una meditación esencial de este nivel sobre un tema realmente vital como es este de la persona. Vamos a seguir nuestras clases. Quiera Dios que exista un resto que sea capaz de reivindicar el honor de las almas. No lo digo por nada que sea de carácter personal ni familiar, porque uno hace mucho que puso su vida y la de los suyos en manos de Dios. Hasta un pagano como Sócrates, cuando tuvo que afrontar el problema del juicio que lo llevó a la muerte, por obra de un tribunal popular, un tribunal multitudinario, él dice estas palabras, las dice Platón, y bueno, dice, yo el cuidado de mi vida se lo dejo a Dios, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es decir, esto que depende de mí, esto es lo que voy a hacer. El cuidado de mi vida se lo dejo a aquel de quien depende la vida y de quien depende la muerte. Y esta es la actitud razonable, prudente que debemos adoptar, por lo menos que adopto yo. Esto que se está por consumar es realmente una cosa abominable. Es el misterio mismo de la iniquidad. A mí me complace haber escrito en el último libro
que Perón es el hombre más corrompido y corruptor de nuestra historia. De manera que yo no tengo escapatoria. Esta es la cuestión. Pero lo repito, estoy convencido de eso, por los hechos, por todo lo que he vivido. Pero lo real, lo verdadero en este momento, lo que realmente debe preocupar es que las Fuerzas Armadas puedan llegar a su propia liquidación moral, a perder toda la razón de su existencia, aceptando esta cosa ignominiosa. ¿Cómo puede ser que la paz social del país se edifique sobre la renuncia al honor militar? Esta es la pregunta que yo hago. Lo demás, los hechos que puedan ocurrir, son cosas secundarias. No tienen ninguna importancia real, profunda, esencial. Lo que tiene importancia es esto que acabo de decir. Y yo creo, sinceramente, que ha de existir un reto que reivindique el honor de las armas. No se olviden ustedes que los tribunales de honor fueron creados por el general San Martín. Y por eso pienso que no se puede impunemente hollarlo, sean cuales sean las generaciones que se van sucediendo de los hombres de armas. Las instituciones armadas son inmutables en su esencia. Tienen una continuidad, una referencia viva y permanente al pasado, al principio, a los orígenes. Cuando se apartan de esos orígenes, desaparecen. Por eso dicen los peronistas en un panfleto que tengo por acá, que el ejército futuro será el ejército peronista. Ellos van a ser un ejército, y tienen razón. Este ejército tiene que desaparecer, a menos que haya un resto fiel que salve la dignidad de las armas. Por otra parte, la esperanza nuestra, la esperanza de cristianos, es una esperanza que se ha de fundar en los recuerdos. Nosotros, cuando según la voluntad, según lo que realmente esperamos, recordamos. No recordamos entre cualquier cosa, no es el tumulto de los recuerdos históricos lo que funda nuestra esperanza, sino que es por el contrario, la dirección de nuestra esperanza la que nos hace recordar los hechos del pasado que coinciden en la dirección de esa esperanza. Es cierto. Bueno, nuestra esperanza o la mía, que sé que también es la de ustedes, es una esperanza de orden sobrenatural en la que se conciertan todas las aspiraciones y esperanzas humanas. Para nosotros no son las corrientes dominantes de la historia las que decidirán finalmente la suerte de la nación. El Señor de la historia es Cristo. Aferrados a Él y fieles a Él, podemos entregarnos a la esperanza de una regeneración. Si nosotros realmente creemos en la fuerza de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. No es la fuerza del número, es la fuerza de Él, es la verdad de Él. Por eso la política tiene que ser teológica, tiene que ser religiosa, tiene que ser realmente cristiana.
Espero que el próximo jueves podamos continuar este viaje.